Bueno, buenas tardes. Dios me lo bendiga a todos. Nuevamente aquí su amigo Germán. Voy a para tocar un tema con ustedes bien interesante y es el tema de la soledad. Primero, pues darle las gracias porque no me han dejado solo en el canal. Gracias a todos los que se han suscrito, gracias a todos los que han hecho comentarios. No solamente los que están ahí visibles, me he encontrado con cantidad de personas que me han dado incluso las gracias por los temas que estamos tratando. Muchas veces uno como conferencista, como capacitador, lanza un mensaje a X o Y auditorio y a veces queda como la sensación en el corazón de que qué impacto logró en las personas a las que les habló. Y yo me he dado cuenta con el tiempo de que mucha gente no habla ni dice nada en el momento, pero cuando uno se los encuentra después, le dan las gracias por X o Y cosa que haya sucedido. Entonces, muchas gracias a todos los que nos están viendo, los que nos están observando este tercer programa. Por ahí estamos lanzando unos cortos muy bonitos en YouTube para que usted también se conecte, para que invite más gente, para que le dé campanita, para que le dé, para que la hice, para que se suscriba, para que le dé un dedito. A ver, yo nunca pensé que fuera a llegar a decir eso, pero para que hagan todo eso, para que podamos darle vida a este canal, que el objetivo de nosotros, sino que crecer y que todos podamos aprender y repasar cosas que ya sabemos y, ¿por qué no?, atraernos a sanar el alma en diferentes áreas de nuestra vida. Hoy vamos, como les decía, vamos a hablar de la soledad. ¿Y por qué decidí hablar sobre la soledad? Le he pedido a Dios que me guíe mucho en los temas de los cuales hablemos. Yo sé que a través de los medios y a través de las redes específicamente, los nombres deben ser impactantes para que entremos a ver el video, pero creo que este es uno de los temas que no necesita mayor presentación, porque la soledad es algo por lo cual hemos pasado muchas personas en algún momento de nuestra vida, y ahorita vamos a ver la definición de soledad, específicamente en determinar el tipo de soledad, porque hay una soledad que es beneficiosa para nosotros, pero quiero hablarle y hacer hincapié en los efectos nocivos de una soledad cuando se trata de aislamiento. Ya les voy a explicar más profundamente el tema. Déjenme empezar por darle una pequeña introducción con respecto a mi trabajo. Como yo les decía, soy psicólogo. He pasado desde el 98, imagínense, hagan la cuenta ustedes, la cantidad de tiempo que he pasado en diferentes instituciones educativas. Ya van 90 colegios donde yo he podido dar conferencias a chicos y chicas, a los alumnos, a toda la comunidad educativa, entendiéndose padres de familia también, profesores, la parte administrativa. Y son talleres que en ocasiones se vuelven talleres muy delicados, algunos bajo el término de convivencia, que muchos que me están escuchando que son papás ya saben lo que es una convivencia, porque de vez en cuando les llega una boletica solicitando el permiso para poder trasladar a los chicos. Yo he convertido ese espacio en una excusa para hacer talleres de sanidad interior de acuerdo al tema que me piden las instituciones educativas y de acuerdo al factor de riesgo por el cual estén pasando. Entonces, en medio de todo ese devenir, me doy cuenta de algo que de pronto que día mencionaba en el otro programa, y es que antes yo le pedía el favor a los chicos y chicas que levantaran la mano a aquellos que estaban pasando por una situación bastante complicada con respecto a sus padres. Y por supuesto, algunos no lo hacían, pero otros sí. Y con el transcurrir del tiempo, me voy dando cuenta que si usted me pregunta, la raíz de amargura, que es el tema que hablamos en los otros dos videos, más fuerte que yo he visto en los chicos y chicas de las instituciones educativas hasta el año 2020, era la separación o el divorcio o la disfuncionalidad en los hogares cuando no hay papá o cuando no hay mamá o cuando faltan los dos. Usted pregunta cuál es la raíz más fuerte que hasta ese entonces yo observaba que hacía daño a los chicos, era esa. Pero después de la pandemia, observamos todo el mundo, y esto no es un misterio, yo aquí no estoy diciendo nada nuevo, que la soledad tocó muchos espacios. ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba acostumbrada a compartir se vio rezagada a tener que encerrarse.
y no estábamos preparados muchos para ese encierro. Y si bien es cierto, unió en algunos casos más lazos familiares, en otros también aparecieron algunos factores de riesgo como violencia doméstica. Yo no sé si usted sepa, pero algunos índices, por lo menos en este país, en Colombia, se inflaron de violencia doméstica. De pronto uno podía decir que no estaban acostumbrados a soportarse la pareja todo el tiempo. Pero también otro indicador fue los indicadores de la depresión o de las tres reinas, digamos así, de las afecciones modernas en cuanto a algún tema psicológico, mental o de la salud mental, alguna enfermedad como es el estrés, la ansiedad y por supuesto la depresión. Y en medio de eso apareció mucho el término de soledad, a tal punto que cuando ya entramos de la pandemia y las instituciones educativas volvieron a su regularidad en los colegios, yo preguntaba, y esto sí lo hacía de adrede, o lo sigo haciendo, para provocar un ambiente de reconciliación entre aquellos que son chicos que en ocasiones lastiman a otros y aquellos que aceptan ese daño siendo víctimas, de que me levanten la mano aquellos que se sienten solos. Y la sorpresa es que yo puedo asegurar que de un grupo de 40 chicos de alguna institución educativa, llámese como se llame, un 40-45% levantan la mano y parece que fuera poco, pero para mí es mucho. Y en medio de eso surgen todas las consecuencias de sentirse solo y aquellos hábitos que en ocasiones nos engañan, como la puerta cerrada, el escuchar cierto tipo de música, que no voy a ahondar mucho en el tema, sino a relacionarlo con el estado de ánimo que produce muchas veces la soledad. Y es por eso que vengo a tratar este tema con ustedes. De pronto hay personas que en este momento se sientan solas, que sientan un vacío acá, que sientan la ausencia de un ser querido, que tengan la necesidad de por alguna razón ser tenidos en cuenta, anhelan un abrazo, anhelan una palabra. Y usted dirá, esto es normal, todos los seres humanos todos los días necesitamos de que alguien nos abrace, que nos diga una palabra bonita, que nos haga sentir especial. Pues yo quiero ir más allá. Hablo para también a esas personas que están pasando por un valle de sombra, por esos momentos en la vida en que usted quiere levantar la mano para pedir ayuda, pero por su estatus, por su condición económica, por su trabajo, incluso por su cargo, para aquellos que están en las empresas, no son capaces de decir me siento solo, aún estando rodeado de gente, porque siempre he pensado que la soledad no es estar solo en un rincón, sino estar rodeado de gente y no sentirse amado, no sentirse parte de alguien. Y este programa es para ustedes, este programa es para aquellos que tienen esa sensación de vacío, para aquellos que hacen análisis incorrecto con la manera como los trata y como ellos mismos se relacionan con los demás. Entonces espero que sea de su absoluto agrado y que lo pueda compartir con muchas personas. Si usted tiene amigos que estén pasando por una situación así, que a veces nos preguntan y me siento solo, ¿qué puedo hacer? Pues recomiéndele el canal. Con respecto aquí hago un paréntesis porque me acabo de venir a la cabeza, con respecto a lo del temperamento. Hoy una persona me dijo, hermano, no hay un test, no hay alguna manera de yo describir mi temperamento. Pues voy a buscar uno y lo ponemos en el canal, lo adjuntamos como archivo para que ustedes hagan la evaluación, y si quieren escribirme en los comentarios o al interno con un correo, pues con mucho gusto yo les puedo colaborar. Recuerden que esos test no definen la personalidad de alguien, porque para definir la personalidad de alguien no es solamente llenar una encuesta, eso tiene muchos matices, pero sí nos da una orientación, sí nos puede dar un principio para los temperamentos. Así también es con el tema de la soledad. Quiero tocar estos temas no solamente de manera informativa, sino poderles ayudar de alguna manera, que usted escriba en los comentarios cómo se siente. Y si yo puedo desde mi quehacer como profesional, como persona, como hombre de Dios, darle un consejo, pues para eso estamos, ¿no? Para servir.
Entonces, con respecto a la soledad, tenemos que ser claros en tres cosas principales que yo quiero decidir acá, para tenerlo como muy presente. Hoy estoy acá con una libretica que la uso mucho cuando entrevisto a alguna persona. Usted dirá, ¿por qué no usa una tablet? Yo también ahí tengo una tablet, pero me gusta escribir más. No sé quién le encanta eso todavía, pero soy de la vieja guardia. Y hay tres tópicos que yo quiero tocar. Primero, el concepto para diferenciarlo. Segundo, unos ejemplos que encontré y que me llamó la atención con respecto a personas que han vivido en soledad, para ver ustedes qué opinan, qué piensan y que lo relacionen con sus circunstancias. Y el otro aspecto tiene que ver con digámoslo así, la característica de una persona que se siente solo. ¿Con qué objetivo? Para si usted está pasando por ese momento, pues identifique, saque la mano y pida ayuda. El problema con personas que se han suicidado o que han llegado a extremos es que no piden ayuda, es que no hablan, no dicen nada. Y este canal es también para que usted comparta. Ahora, yo sé que es muy difícil que usted de manera escueta, llamándose Germán Salamanca, diga, me siento solo y tengo ideas de que sobro en esta vida. Pero sí usted puede escribir al interno, algo más privado. Lo que quiero es que usted comparta su experiencia y entre todos nos demos ánimo, porque a veces la vida, cuando toca la soledad a nuestra puerta, ojalá, yo tengo un término, cuando la soledad toca a mi puerta, yo la despacho enseguida. Así esté en el estado de ánimo que esté, le digo, qué pena soledad, estoy ocupado, estoy atendiendo a Dios en este momento, porque no le permito a la soledad llegar a mi vida. Yo ya pasé por ahí. Alguien me decía que muchas veces yo toco temas acá que pareciera que estuviera contando una vivencia personal. Pues en algún momento yo como psicólogo hablaré, pero también hablaré como papá, como lo hice que días, y también hablaré como persona. Y yo pasé por la soledad. Si ustedes me preguntan a mí de todo lo que yo he vivido, por qué tiempo pasé de angustia, puede ser los 17 años, cerca de los 16, 17 años cuando estaba estudiando, cuando ya me iba a graduar. Yo estudié en el tecnológico hasta 10º. Me gustó tanto que lo volví a hacer otra vez. Me tiré el año y voy a dar a Barichara. Y allá yo terminé. Y Barichara es un pueblo muy bonito. Saludo a toda la gente de Barichara. Pero cuando usted ha vivido en Bucaramanga toda la vida y se va a un pueblo como Barichara a las 4 de la tarde, ya no hay nada que hacer. Y en medio de eso me atacó la soledad y me atacó la depresión. Yo nunca fui a un médico, mis padres no se dieron cuenta, nunca me llevaron a un médico, pero mucha gente que me rodeaba sí vieron el cambio de mi comportamiento y yo tuve que levantar la mano y pedir ayuda. Y gracias a Dios que la ayuda vino de parte de alguien que me habló de Dios y que me hizo salir de ese momento tan oscuro. Y para los que han pasado por un estado depresivo saben a qué me refiero. Entonces, empecemos por el concepto de la soledad. Les digo con tranquilidad, estar solo no necesariamente quiere decir que usted esté pasando por una situación muy difícil. Eso no lo podemos medir. La soledad es un concepto que se vuelve un estado de ánimo, y los estados de ánimo no tienen juicios de valor. Lo que para mí lastima, para ustedes puede ser algo muy sencillo y al revés. Entonces lo primero que quiero que entienda es que cuando hablamos de este tema, lo que yo busco es que si usted está pasando por un momento así, se ayude. Y si usted tiene un familiar cercano que está pasando por un momento de soledad, ayúdele usted. Y si conoce a alguien, pues tramítale la información y busque para ayuda entre todos. Hay dos tipos de soledades para mí. Usted busca en internet y hay varias, pero para mí específicamente hay que distinguir dos rangos de la soledad. El primero, aquel que nos invita a un recogimiento. No sé si usted alguna vez ha experimentado esa sensación tan bonita de usted hacer un alto en el camino y de aislarse y dedicarse solamente a usted, aún teniendo familia. Hay momentos en que el cerebro no para, hay momentos en que el cuerpo no descansa. Recuerde que nosotros tenemos un estrés pasivo, que es aquel que nos invita a estar preocupados por las responsabilidades que tenemos a diario desde diferentes áreas.
pero ese estrés pasivo se puede convertir en un estrés agudo o crónico y lastimar cuando pasa de estrés pasivo y nos avisa en el cuerpo que algo nos está pasando a través de una migraña, de una úlcera, lo que sea, un dolor de estómago, una tensión acá en la parte de los músculos, en esta parte de, bueno, los diferentes dolores y le dicen a usted los médicos, usted está pasando por un episodio de estrés y ese estrés llega un momento en que puede convertirse en un síndrome de burnout o síndrome del quemado, que algún día hablaremos del tema, que no otra cosa sino el síndrome del estrés en la parte laboral, pero en el estrés agudo y crónico a cualquier persona. Entonces, mis queridos amigos, cuando usted decide hacer un alto en el camino, recogerse, irse para alguna parte, incluso le hago esa recomendación. Nosotros debemos parar en algún momento de la vida para aquellos que trabajan de 7 a 6 de la tarde y llegan a su casa y continúan con el trabajo, aquellos que manejan la parte social, aquellos que trabajan para instituciones que tienen que ver con trato con niños, con personas de población vulnerable, con adulto mayor, con madres solteras. A veces tenemos la costumbre de coger esa carga y llevárnoslo para la casa y no solamente la depositamos en las personas que nos rodean, sino que no somos capaces de cerrar los ojos. Tenemos que recurrir a cuánto vitamina hay por ahí o cuánta pastilla hay por ahí para poder conciliar el sueño, y eso quiere decir que el cuerpo nos está dando una alerta de que algo está pasando. Entonces ahí cuando nosotros debemos hacer un alto en el camino y aislarnos y recogernos. ¿Para qué? Para hacer un análisis, para descansar, para pegarse un buen masaje, para irse a una sede recreacional y echarse un piscinazo. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, por allá en la década del 2000 algo, yo tenía muchos colegios, llegué a tener 23 al tiempo, y eso era mañana, tarde y noche, haciendo talleres de sanidad interior, es decir, talleres para que la persona sanara la raíz de amargura. Y eso carga bastante, usted se agota terriblemente, y yo tuve que tomar una decisión y era parar todos los jueves, precisamente como un día jueves como hoy, yo paraba. Cuando eso yo trabajaba para Cajazán, ahorita también trabajo para ellos, pero en ese entonces fue mi inicio y yo tenía mucha empatía con los de Campo Alegre, con los de la sede recreacional, y me llevaban entonces una grabadora con buen CD, con una música que a mí me gustaba, y me dejaban utilizar la piscina del hotel, o si no me metía en cualquier otra y escuchaba mi música, pedía el almuerzo, no me preocupaba por nada, llegaba a dormir a mi casa y me sentía con las fuerzas renovadas. Ese tipo de soledad que a veces buscamos para hacer reflexiones, para escribir, para escuchar música, tiene que ver con el recogimiento, tiene que ver con el meditar, tiene que ver con el tomar decisiones, tiene que ver con su bienestar. Hágalo, es un consejo que le doy. Hágalo solo, hágalo en pareja. Es necesario que con la pareja también disfrutemos de esos tiempos. A veces lo único que necesitamos en pareja es quizás la excusa de un momento especial para poder bajar la guardia y hablar de los temas que a veces tanto se nos complican. Y usted dirá, pero está hablando de soledad y ahora soledad acompañada. Sí, esa soledad de recogimiento también puede hacerlo con su familia. Lo importante es una cosa, que usted aproveche el tiempo. Yo a veces cuando me preguntan si la soledad de recogimiento es buena o mala porque lo lleva a uno a tener una mente no ocupada y a mantener el ocio activo, yo pienso que la soledad es buena cuando usted está acompañado de Dios, ¿no le parece? Cuando Dios está ahí con usted, cuando usted está tomando decisiones, cuando usted tiene incluso que hacerse a un lado de toda su vida para llorar. Hay gente que no llora, hay gente que no se desahoga, hay gente que tiene reprimida tanta el alma que a veces explotas con los seres queridos. Y cuando usted toma esas decisiones de estar solo, wow, la cosa se vuelve increíble y usted se da cuenta que renueva su fuerza. Tengo amigos y ahorita que estoy saliendo a caminar con uno de ellos, me doy cuenta que estoy disfrutando cosas mías, que son cosas particulares de Germán. El otro tipo de soledad, ese es del que más quiero hacer énfasis, que es la soledad del aislamiento, que viene producto de uno tener cero empatía con las personas, de la sociopatía, es decir, de ser alérgico a estar rodeado de gente. Incluso encontré un síndrome que se llama hikikomori. Es un síndrome de aislamiento total que es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la persona se aísla totalmente de todo
pero tiene dos características que me llamaron la atención. Se comunica virtualmente, es decir, pasa del contacto social con las personas al contacto solamente con las pantallas. Y lo otro es que invierte el sueño. Son personas que se aíslan y duermen todo el tiempo de día y de noche se activan. ¿Y por qué digo que es peligrosísimo? Porque cuando usted cambia bruscamente, hace esos cambios en su cuerpo, en su estructura, en su físico, tarde que temprano le va a afectar en algún área física fuertemente. Entonces, esa soledad de aislamiento, esa soledad que es producto del rechazo, esa soledad que es producto de las circunstancias sociales y de las circunstancias afectivas, esa es la que yo quiero hablar hoy y de la cual tenemos que, sinceramente, huir y prestar atención. Porque si usted está pasando por ese momento con las características que le voy a dar, no dude en buscar ayuda. Saqué algunos ejemplos. Alguna vez tuve la oportunidad de predicar o de dar una charla sobre esto en la iglesia y busqué unos ejemplos de soledad extrema y los tengo aquí. No sé si ustedes sepan, habrán visto por ahí, pero en Japón hay una empresa, ella se llama Heart Project. Me disculpan en inglés, yo para el inglés sé toser, les prometo que voy a mejorar eso. Pero esta empresa se dedica a alquilar actores que hagan papeles de diferentes papeles para las personas. O sea, en Japón es tanta la soledad de la gente que cuando van a una entrega de un reconocimiento, digamos así, en una empresa y tienes que venir con un familiar, las personas que están solas van a esta empresa y pagan desde $63 hasta $190 por un actor que se haga pasar por la esposa, por la novia, por la pareja, por el hijo, por la hija, por el tío, por el abuelo. Lógicamente tiene unas condiciones y dentro de lo que yo leía era que una de las condiciones es que nunca había contacto sexual porque no es una compañía para acompañantes de ese tipo. Pero sí, usted se imagina yo sentirme tan solo que tenga que pagarle a alguien para que actúe y se haga pasar por mi papá, por mi mamá. O sea, que yo tenga que pagarle a alguien para no sentirme solo por el lado familiar. Increíble, ¿cierto? Incluso hay una película reciente sobre esto, creo que está en Amazon. Pero si ustedes ya se dieron cuenta, a veces a mí se me olvidan los nombres. Pero creo que es Familia en Alquiler, si no estoy mal. El término de esa película, ojalá la vean. Pero en Japón existe esa empresa. Imagínense, una empresa que surta de compañía afectiva a alguien que no la tenga. Habrán esos niveles de soledad. Esos niveles de soledad donde la persona ya no tiene absolutamente a nadie, donde no tiene la capacidad de llamar a alguno de sus familiares y decirle, oye, necesito que me acompañe a una reunión de padres de familia, necesito que me acompañe a un grado que tengo, necesito, hicieron una comida en la compañía y todos van a llevar a su familia y por favor me acompaña y que le digan que no y tengas que recurrir a una empresa y aparte de eso, pagar por ello. A mí me parece terrible. Mauro Morandi, el segundo ejemplo, registrado, 32 años viviendo solo en una isla que se llama Budeli de Cerdeña, eso es Italia. Usted se imagina 32 años de su vida a este pensionado viviendo solo, absolutamente solo en una isla. De por sí que Dios nos creó a nosotros seres sociales. 32 años. Incluso vi un documental por ahí de un chico peruano que se internó en una zona del Perú, de los Andes, muy fría por cierto, para visitar a un señor que lleva 60 años solo en esa región. Y yo veía al señor feliz. Y yo decía, bueno, 60 años solo para estar feliz. Dios mío, te necesita mucha capacidad. Pero veía que era una persona ocupada con sus animalitos. Cultiva gallinas, cría. Y cuando digo cultivo gallinas, usted sabe que no me equivoqué en el término. No vengan a decir que me equivoqué. O tiene gallina. Entonces, para que no nos traumemos con eso. Él también ovejas
y es feliz. Él sonríe cuando habla. Y él habla de que alguna vez en esa región se formó un pueblo y el pueblo se fueron yendo las personas hasta quedar él solito. Y cuando a él le preguntan, ¿usted sabe cuántos años lleva acá solo? Y él dice, 40 creo más o menos. Y el registro oficial es 62 años. Imagínese una persona, vamos a irnos bajito por los 40, sola en un lugar donde hace mucho frío, 40 años. ¿Usted sería capaz de vivir solo 40 años en algún sitio, por más bonito que sea? Le hago la pregunta. El otro es un caso bien especial de un colombiano. No sé si les suena el nombre. Bueno, aquí me fui para atrás con la silla. ¿Les suena el nombre Cristian Mondragón? ¿Le suena a usted? Patio Bonito, localidad de Kennedy, ¿en Bogotá? Pues Cristian Mondragón escribe lo siguiente en algún momento de su vida. Dice así: yo siempre he sido muy tímido, de mala, rechazado, nada me sale bien. La mala energía siempre mora en mí. Soy muy de malas. Y estas son las palabras de un hombre que en el año 2020 toma una decisión. Se sentía tan solo porque había terminado con su pareja que decidió hacer una familia de trapo. Entonces creó 2 hijos de trapo, ¿recuerdan eso? Y después decidió crear a su esposa de trapo. Les puso nombre. Yo incluso los tenía por acá. Los nombres, déjenme revisar si están por aquí. Sí, señor. Daniel y Lady. Les puso nombre a los hijos de trapo. Y cuando él le hace la entrevista El Tiempo, se la hizo en el año 2022. Le hizo la entrevista El Tiempo porque llamó la atención, porque el hombre va y lleva a los hijos de trapo al colegio. Bueno, usted y yo, y seamos sinceros, nosotros vemos una persona así y lo primero que nos causa es curiosidad y nos causa gracia, respetando la idea de cualquiera. Pero hay algo más profundo en la vida de Cristian. Y recuerdo esa mañana cuando yo vi esa noticia por primera vez, la vi a través de un canal de Bogotá, que precisamente en Red Noticias colocó mi suegra. Yo estaba donde mi suegra y vimos la nota. Los 2 calladitos vimos la nota, porque la nota tenía que ver con que la esposa de trapo estaba dando a luz. Y este hombre va y con la complicidad de un conductor de ambulancia de un hospital de allá de Bogotá, la sube allá y empiezan a grabar un video para las redes de cómo iba el parto. Imagínese eso. O sea, yo no estoy hablando mentira. Ustedes lo pueden buscar por ahí. Usted coloca a Cristian Mondragón y busque ahí dando a luz en una patrulla, en una ambulancia. El tipo terminó echado. El de la ambulancia terminó echado por el distrito. Pero llamó la atención. Cuando termina la nota, mi suegra dice: ¡ja! Bien pendejo. Es que una mujer de trapo con las que salieron ahora. Pero a mí me dio una sensación que llegó al corazón de profunda solidaridad con el muchacho. Me dio como esa sensación de misericordia, como esa sensación cuando usted ve a alguien sufriendo y usted se pone en el lugar de él. Yo bajé la cabeza y lo que pensé es: tanta soledad tiene este muchacho, que tiene que construir una familia de trapo para poder él sentirse bien. Cuando le hacen la entrevista en el 2022 a Cristian, él argumenta que decidió hacer la familia por despecho, es decir, una novia que él quiso mucho, de nombre Natalia, que él quiso mucho, terminó con él. Y pasaron los días y él decidió montar su familia de trapo. Le consultaron a una psicóloga y la psicóloga dijo algo bien interesante: desde que él se relacione con eso que llama familia y le genere bienestar, no hay ningún problema. El tema tiene muchas aristas. Cualquiera acá podríamos hacer un juicio de valor sobre alguien así, decir: está demente, está loco, le faltó un tornillo, lo que sea. Pero a mí, yo me quedo con la sensación de que es una persona que se siente muy sola. ¿Y cuántos de los que están escuchando acá no hacen una familia de trapo, pero se sienten así? Se sienten rodeados, o sea, están rodeados de gente, pero sienten que su voz no tiene aliento, se sienten solos de alguna manera. Yo pienso que la soledad por aislamiento, si a usted le produce bienestar,
diría yo, entre comillas, que no es tan mala. El problema es cuando usted se aísla por algo que le dijeron, le hicieron, porque usted no se siente cómodo, se irrita o se siente triste y decide hacerse a un lado. Ahí sí hay un gravísimo problema, que para mí es el caso de Cristian Mondragón. ¿En qué termina este caso de Cristian Mondragón? Año 2024, el año pasado. El hombre, a raíz de toda la publicidad en sus redes, pues la novia lo localiza. Y lo que dice, abro comillas, es que ella necesita de él en su vida. Se restaura la relación, vuelven a ser novios y él termina con su esposa de trapo. Así fue, se lo estoy describiendo de esa manera, literal. Y ahora Cristian es feliz con su novia. ¿Hasta dónde podemos juzgar? No sé, pero es un ejemplo de soledad tremenda. Yo tengo otros ejemplos que son mucho más palpables, que están mucho más cerca. Los anoté acá. Se me venía a la cabeza el pensionado que termina su labor su vida laboral activa en una empresa y al otro día quiere estar allá porque le extraña. Y he conocido cantidad de pensionados que se sienten solos, que parece que llegar a la pensión fuera a la vez una bendición por el factor económico, pero fuera como un aviso que le dijera, usted ya no sirve para nada. Incluso esta semana he tenido que dar charlas a dos grupos de prepensionados. Uno la semana pasada, precisamente creo que fue hace 8 días, en este municipio de Piedecuesta, para los profesores que dentro de 3 años se van a pensionar. Y yo les decía que es un momento de la vida. Hay que aprovechar esos momentos de verdad y en vez de comprar una mecedora para dedicarnos a cuidar los nietos que son nuestros nietos, pero son los hijos de otra persona, debiéramos aprovechar para disfrutar. Pero el vacío de pensionados se siente. Siempre he creído que en este país debiera haber como un casino para ellos, para que ellos vuelvan, para que ellos regresen. El duelo. ¿Cómo no vamos a hablar de la soledad del duelo? Tengo una amiga muy especial que estoy tratando de convencerla de que tiene que vivir las etapas del duelo. Y como ustedes me escucharon, eso no termina. Dios hace el acompañamiento y vamos restaurando procesos. Pero cada vez que usted recuerde al ser querido que perdió, vendrán lágrimas a los ojos y vendrá nostalgia. El duelo tiene 5 etapas, como se les decía en algún otro programa. Pero la primera sensación es de soledad. Yo le decía a un amigo recientemente, a un amigo que también aprecio mucho, le decía yo, porque fui a cuidar a su papá en la última instancia. El hombre le detectan una masa dañina, un tumor en el hígado de este tamaño. Él se decae en menos de un mes y es una persona muy ocupada, pero le dio tiempo a su papá. Y yo cuando veía a don Guillermo, que así se llama, lo veía ahí y yo fui a cuidarlo 3 días, yo decía, Dios mío, Señor, todos vamos a llegar a este punto. Pero cuando él muere, yo le decía a él que la parte más difícil era la que venía, porque siempre cuando muere una persona, yo sé que estremece el alma, uno nunca los quiere dejar ir, uno no está preparado para eso. Pero el tiempo más difícil del duelo es cuando usted comienza a ver los lugares que usted compartía con esa persona y a ver que ya no está, y la sensación es de soledad. Y esta amiga que le nombraba, incluso pide que su mamá venga, espera el abrazo de ella todos los días. Y yo tengo que serle sincero a usted, nosotros vamos a ellos no volverán a nosotros. Y tenemos que entender que debemos superar esa etapa sin querer decir que no nos afecte. Somos la prolongación de la existencia de ellos y la gente que está aquí es la que nos necesita. Pero esa sensación de soledad también se da en el duelo. El padre que se va, ni me lo pregunten. Las veces que yo he tenido que atender gente o chicos con padres que se fueron. Supiéramos los papás el daño tan tremendo que hacemos cuando nos separamos de la pareja en medio de una disfuncionalidad y no restauramos el vacío del niño. Con eso le estoy diciendo que yo apruebe el divorcio, pero hay circunstancias especiales, hay casos donde ya no se toleran, pero el hijo está ahí en la mitad y usted tiene la obligación de pedirle perdón. Y si estoy hablando con gente que me está escuchando, que se separaron, le doy una noticia: usted se separó de su pareja, usted no se separó de sus hijos.
Y usted tiene la obligación no solamente moral, sino usted tiene la obligación afectiva, porque esos niños se sienten solos. Y cuando yo hago talleres, que los que es más, los que han estado en mis talleres, hablen de eso, comenten de eso, cuando hagan los comentarios sobre el video. Y ustedes que son profesores, muchos de los que están acá son maestros, me han visto hacer esos talleres. No es mentira, los niños levantan la mano para decir que se sienten solos, que extrañan a su papá. Cuando pregunto ¿hace cuánto? Le pregunto a la niña, a su papá, no la sienta en las piernas, le dice mi princesa de muñeca, usted es lo más lindo que yo tengo, le da un besito. Y algunas dicen nunca, y ese nunca en sus ojos traducen, no que nunca le hayan dado un abrazo, sino que ella fue hace tanto tiempo en el tiempo que sienten esa ausencia. ¿Cuántos de nuestros chicos se sienten solos porque no les abrazamos? Aún estando padres presentes en físico, pero parecemos ausentes en el alma. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo a su hijo para decirle que le amaba? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo abrazó antes de irse para trabajar, así esté dormido, y le dijo, hijo, te voy a extrañar todo el día, anhelo verte cuando regresa? Yo le digo algo, usted haga eso y verá que esos pelados mejoran en todos los niveles. Ahora usted dirá, y yo que me separé, y a mí que me prohíben ver al hijo. Perdone el que sea tan directo, pero la vaca venía con el ternero, para decirlo así en términos no psicológicos. Y si lo aman a usted, tienen que amarle a sus hijos. No tienen por qué ponerle problema. Ahora, señor, no es que usted diga, me voy a visitar a mi hijo a donde ni es y me quedo allá hasta el otro día porque al niño le dio gripa. Ya eso es otra cosa. Ya ahí no se debe meter los dedos a la boca. Pero usted, mi señora, si quiere tener un esposo sano, no le ponga problemas porque ve a sus hijos, porque es una obligación. Por ella nos van a preguntar. Recuerde que nosotros somos mayordomos, herencia de Dios son los hijos, él es el dueño, nosotros somos los mayordomos, nosotros administramos lo de él, y un mayordomo es dueño de nada y responde por todo. La soledad de un hijo cuando no es visitado por sus padres, la soledad de ese hijo que sabe que papá llegó a un acuerdo en un juzgado, pero no pasa la cuota alimenticia. Aquí los hombres que están escuchando, sea hombre, tenga la capacidad de tomar decisiones. No es que a mí no me dejan, pues tome la decisión de hablar y tomar otras decisiones, porque usted le compete, es su obligación. ¿Y qué decir de la soledad de ese hijo que lleva a su papá y lo deja en un hogar para adulto mayor? Y quiero que me entiendan, no critico, no cuestiono, al contrario, gracias por existir, porque son una fórmula para que esa calidad de vida del adulto mayor pues no se deteriore tanto. Pero les cuento algo, estuve hace 1 año y medio por parte de Kazán dando una conferencia o una charla de habilidades blandas con las personas que trabajan en un asilo de acá de Bucaramanga. Y bueno, terminó todo y vi 2 adultos mayores muy bien arregladitas en la puerta. Y yo pregunté, ellas están ahí para recibir a las personas que llegan, y me dijeron, no, ellas llevan años asomándose ahí, esperando reconocer el sonido del carro del hijo que vino y las dejó y nunca más volvió. De esa sensación de soledad tan impresionante. Eso sí es soledad, señores. ¿Usted se imagina eso? Y recordé cómo en un asilo de acá también, en un ancianato de acá, alguna vez tuve que llevar una carta para una tía que trabaja en el Zulia, también en un ancianato de la misma línea, digámoslo así, o de la misma congregación religiosa. Y recuerdo que entré y estaban los adultos mayores en el patio. Y recuerdo que ustedes ya vieron el bozarrón que tengo, que la hermanita dijo, ¿quién es Germán? Y yo dije, yo soy Germán. Cuando yo abrí mi boca, los adultos mayores comenzaron a moverse. Algunos de ellos, sin vista ya, empezaron a moverse desesperados. Y empezaron a mencionar nombres, Oscar, Juan, Luis, Jaime. Increíble. Ellos asociaron mi voz con los hijos que años sin verlos. Terrible. Y si usted es un hijo que me está escuchando acá y vio y se dio a la presión de que no se podía tener a su padre ahí en la casa, listo, yo no lo voy a juzgar por eso, pero al menos vaya, visítelo, al menos esté pendiente, al menos llámelo, ¿no? Estuvimos en el ancianato de Curipí este año con un grupo que yo tengo de adultos mayor que se llama Corona de Honra, y algún día hablaremos de ese tema.
porque la Biblia es clara cuando dice que corona de honra son los ancianos que crecieron en el temor de Dios. O sea, si aquí me está escuchando un adulto mayor, no se coma el cuento de la tercera edad. Usted es una corona de honra. Usted no es ningún estorbo, usted no es ningún viejo pasado de moda, usted no es ningún anticuado. En usted hay sabiduría y usted es el que guía a nuestra familia. Y hijos que me escuchan acá y nietos que me escuchan, debemos honrar esas coronas como Dios lo dice, porque usted honra a su papá y a su mamá, será de largo día y le irá bien. Hay gente que le va re mal por no saber honrar a sus padres. Debe ser terrible esa soledad, ¿cierto? De un adulto mayor que nunca has visitado. Y les decía que estuvimos en el ancianato de Curití y en el Delato Santander, cuando vamos de paseo, por así decirlo, pero llevamos un objetivo y es compartir con ellos. Y cuando compartimos con ellos hay unas historias terribles de hombres y mujeres que trabajaron toda la vida para alguien más que ahora se está quedando no solamente con el patrimonio, sino que también los olvidó. Pilas con ese tipo de soledad. La soledad no deseada siempre tendrá una sensación de abandono. Y hay personas que son víctimas de situaciones, de circunstancias que los llevan a aislarse. ¿Y qué pasa con la soledad? Que la soledad tiene muchos matices que se disfraza de estado de ánimo. Me explico. Entonces uno ve que el niño, uno ve que la pareja, uno ve que la persona se sintió sola. Entonces le decimos, oye, hoy tiene como la depre, y no le damos importancia. Pero resulta que eso es tan sigiloso que es despacio, que va haciendo un hueco en el alma y va creando angustia. Y entonces, cuando usted se siente solo, la sensación es de abandono, la sensación es de fragilidad. Usted se vuelve frágil, se vuelve una persona vulnerable a los comentarios de otro. Termina haciendo análisis incorrectos acerca de sí mismo. Termina usted haciéndose la víctima incluso. Y termina usted perdiendo algo que se llama esperanza. Alguna vez escuché de un pediatra decir que cuando los niños lloran, estando bebés, pidiendo por el seno de mamá, y la mamá está atareada y no lo atiende rápido y el niño deja de llorar, no es que el niño haya dejado de tener hambre, es que el niño perdió la esperanza, así le llaman. Perdió la esperanza de que su mamá estuviese ahí. ¿Qué pasa con una persona que se siente solo y se prolonga ese estado de ánimo? Puede caer en una depresión y ahí sí la cosa pasa a escalas mayores. ¿Cuántos de los que me están escuchando se sienten solos hoy? ¿Cuántos se sienten deprimidos? ¿Cuántos termina el día sonriendo pero la noche se vuelve un desastre? ¿Cuántos hemos querido cerrar los ojos en medio de una madrugada diciéndole al Señor, diciéndole a Dios, Señor, trae descanso sobre mi alma porque no la tengo? ¿Cuántos han tenido que recurrir a una pastilla para poder dormir tranquilos? Pero al otro día amanece y se augura otra vez una pesadilla, porque la soledad pasó a hacer estragos en su vida y a convencerlo de que tiempos pasados fueron mejores. Recuerde que la depresión es exceso de preocupación por el pasado, el estrés, exceso de preocupación por el presente, y ansiedad, exceso de preocupación por el futuro. La soledad es experta en anular la esperanza del futuro. Es experta en maltratar físicamente a la persona en el presente, pero es experta en dejarla anclada hacia el pasado. Por más que usted y yo queramos viajar a ese momento donde las decisiones fueron mal tomadas y nos quedamos solos, no podemos, no tenemos ese poder. ¿Qué hacemos entonces con la soledad? Y mira, yo podía darte cualquier indicación, entrar aquí desde esta pantalla a Google y encontrar sugerencias para calmar la soledad, pero tengo una que te voy a hacer que fue la que me sirvió a mí. Independientemente del credo que usted profese, vuelvo y le digo, se lo digo como psicólogo, se lo digo como hombre de Dios. Los templos son lugares físicos, la iglesia somos nosotros.
Nosotros. Yo no he visto el primer cura, y lo vuelvo a repetir porque lo dije en el primer programa, ni el primer pastor que se haya subido a la cruz a morir por mí. Los amo, los respeto a ellos y les respeto su profesión y les valoro. Pero, como le digo a mi gente, yo no me voy a enterar con usted en el ataúd. Olvídense de ustedes conmigo. Pero hay uno que sí hizo algo por nosotros y nos trajo vida. Y quiero hablarle de eso para cerrar. Salmo 42 dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién estaba escribiendo ahí? El rey David. En la mejor de sus épocas, un rey que lo tenía todo, chasqueaba los dedos como Thanos y aparecían cientos de sirvientes. No le faltaba nada, no tenía que madrugar a pensar si le iban a pagar o no. Era el rey. Dice la Biblia y lo describen como el rubio de Israel y que era de bonito semblante. Al tipo no le faltaba nada, no le faltaba afecto. Creo que para esa época tenía 3 esposas. Pero llegó un momento en que se sintió solo y lo expresa como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Me puse a investigar y resulta que en el Serengeti, allá en África, en el desierto, cuando vienen esos tiempos de sequía y los arroyos y los ríos se secan, el agua baja demasiado y usted ve cocodrilos, ve cebras, ve hipopótamos, ve elefantes, pero ve a ciervos que no se meten allá porque, pues dígame, enseguida los devoran, pero tienen una costumbre que es impresionante. Ellos meten la trompita dentro de la tierra, al orillo, y comienzan a llamar el agua y comienza a bramar, y braman tan fuerte que le avisan a sus enemigos, a sus depredadores, a los leones y a los cocodrilos de que están ahí, y algunos los matan. Pero es tanto el desespero por el agua que tienen que bramar. Y ellos creen, esos animalitos creen que al bramar el agua emerge para tomar ellos, y lo que hacen es avisarle a los enemigos. Y David se está comparando con un ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Tal sería el desespero de David, que tiene que clamarle a Dios, diciéndole lo que le pasa por dentro. Se sentía solo, sentía que no tenía a nadie. Él tenía 2 generales, a Joab y Abner, y al parecer nada de eso llenaba su vida. Y cuando dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Cuando uno se siente solo, parece que todo confabulara. Usted se asoma y ve en el paisaje las nubes grises. Todo pareciera que saliera mal. Todo pareciera que no estuviera a su favor. Y de repente Él da la solución para aquellos que están pasando por esos días nublados, por esos días grises. Lo demás que yo le diga como psicólogo, busque a su familia, apóyese en ellos, eso está bien. Levante la mano y pida ayuda, eso está bien. No se hunda usted en la amargura, eso está bien, pero le voy a dar el mejor consejo. El rey David de repente frena todo el discurso del Salmo 42 y dice algo que me impacta. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Porque es que eso es lo que pasa con la soledad. Usted se abate y se turba y comienza a hacer análisis incorrecto. Nadie me quiere, yo no soy importante para las personas. Todo lo que he hecho por alguien más, y mírenme aquí solo en esta habitación. Y son análisis que si nosotros lo hacemos de manera correcta, tenemos que reaccionar. Y es ahí cuando el rey David reacciona y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turban dentro de mí? Entonces lo primero que hace el rey es reconocer que tiene un estado. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted se siente solo, si está entrando en depresión, si usted llora demasiado, si ya no puede dormir, si siente que nadie le ama, es una alerta. Segundo, le habla a su alma. Usted tiene que hablarle a su alma. Alma es donde está la mente, las emociones y la voluntad. La mente, lo que pensamos, emociones, lo que sentimos, y la voluntad, la capacidad de decidir. Háblele a su alma. Basta ya, ya no voy a llorar más. Levántese, vaya, lávese la cara. Determine otro propósito. Cada vez que hablo con alguien que está pasando por una situación así, siempre termino con algo que llama proyecto de vida. Porque cuando usted establece un proyecto de vida, usted tiene algo por quien vivir.
Hay gente que se siente solo teniendo hijos espectaculares. Hay gente que se siente solo teniendo compañeros espectaculares. Hay gente que se siente solo estando en una muy buena empresa. Yo he tenido que atender gente de la mejor empresa del país, que es Ecopetrol, con toda la plata del mundo, y sin embargo se sienten vacíos. Entonces hay un momento en la vida en que usted tiene que hablarle a su alma y decirle: ya no más, ya no más. Estuve hace como 2 semanas, vi el testimonio de Antonio Duncan, un amigo pastor que Dios lo usaba mucho. Él ya partió al Señor hace 2 años. Pero él cayó en un estado de depresión porque la mujer con la que se iba a casar, cuando ya se iban a casar, le dijo que no, dejando toda la boda arreglada. Y a los 15 días se casa con alguien más. Increíble. Y él entra en un estado depresivo. Un hombre que Dios usaba para sanar personas, ahora entró él a un estado depresivo, porque esto no puede pasar a todos. Y él dice que llegó a un estado donde se descuidó totalmente, porque eso, la soledad habla. La soledad le dice a usted: no se bañe. La soledad le dice a usted: no salga. La soledad le dice a usted: ya nadie se preocupa por ti. Y se empieza a descuidar en todo su aspecto. Y él pasó así hasta que en una camioneta, él dice que le metió tanta velocidad que llegó un momento en que reaccionó cuando casi embiste a alguien. Y él dice: ¿yo qué estoy haciendo? Y hay un momento en la vida en que nosotros tenemos que parar, y tal vez ese sea el momento tuyo en este mismo instante, en que tú le digas a tu alma: basta ya tristeza, basta ya amargura, basta ya luto, y te pares. Y vaya, busques ayuda, vaya y te lave la cara y comience de nuevo y escribas un nuevo proyecto de vida. Y después dice el rey David: ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en él, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y disculpe si el término suena muy religioso, pero es que así dice el Salmo. ¿Él qué hizo? ¿Esperar en qué? En Dios. Sea el Dios que usted busque, que estoy completamente seguro que es el mismo mío. Usted puede levantar los ojos al cielo. Y como decía el rey David también en otro salmo, en el Salmo 121, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Estoy seguro que usted levanta su mirada al cielo y le dice: Dios, socórrame. Dios, me siento solo. Dios, abrázame. Dios vendrá a tu encuentro. Mientras tanto, analiza en qué estado está tu alma en este momento. Y si te sientes como un ciervo bramando por las aguas porque tienes sed de estar vivo, es el momento de que hagas un alto, busque ayuda, levante los ojos al cielo y reconozca tu condición y que te sientes solo. Compártelo con tu familia, habla con ellos sabrán cómo abrazarte, ellos sabrán cómo decirte: papá, usted no está solo. Y quizá necesites tan solo un abrazo para acordarte que hay un Dios que te ama profundamente y que pone hasta mascotas a recordarnos que no estamos solos en este mundo, que no tenemos por qué hacer una familia de trapo, que no tenemos por qué aislarnos de la gente. Espero que estas palabras hayan llegado a su corazón. Espero que usted sea feliz de alguna manera. Largo camino nos resta, y para aquel que está pensando de que lo sencillo es cerrar la cortina y acabar con todo, le tengo una noticia aparte de Dios. Dios todavía tiene un plan para ti y para tu vida. Nos vemos en el otro programa. Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Opinen lo que quieran, pregunten lo que sea. En algún momento les contestaré. Dios me lo bendiga grandemente y gracias por estar aquí.